la Feria de la Cultura Popular y el Libro, y para mí personalmente poder entrevistarlas y poder tener esta charla. Muy bienvenidas a las tres. Muchas gracias. Bueno, yo hablábamos con Dora un poco, ¿no?, sobre esto de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, lo que significó para ella y el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Una lucha de tanto tiempo ganada, ¿no? Y quería comenzar preguntándote, Paola, para profundizar un poco más sobre el aspecto legislativo, ¿no? Y sobre en qué consiste básicamente la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, esta ley, la ley 27.610, es una ley muy importante, porque como viene de los cuerpos, ¿no? Esto es como un paso importantísimo. Y también el derecho al acceso a la interrupción del embarazo y a la interrupción legal del embarazo. De la gestación. Pasada la semana 12 es la interrupción legal del embarazo por cuestiones, digamos, que están determinadas en la ley, en este caso, cuando es producto de una violación o cuando está en riesgo la vida o la salud de las personas gestantes. Aparte, esta ley trae otras cuestiones que son muy interesantes, que tienen que ver con la objeción de conciencia. Los médicos, médicas, las personas, los profesionales que tienen que hacer la práctica, no pueden, digamos, excusarse con la objeción de conciencia, salvo que tengan, digamos, cuestiones morales o religiosas, y si lo hacen, lo tienen que hacer tanto en el sector público como en el privado. Esta objeción de conciencia es como un derecho personal de ese médico, pero no existe objeción de conciencia institucional, con lo cual el sector de salud, o sea, tiene que contar, o sea, pueden hacer la objeción, por supuesto, pero tienen que garantizar la interrupción voluntaria del embarazo. En caso de que no lo hicieran, también hay una sanción para los agentes públicos que dilaten. Entonces, ellos tienen, una vez que se hace la solicitud, 10 días para realizar la práctica. Y es antes que se sepa, ¿sí? Esto por un lado. Después, por otro lado, es interesante la autonomía que se le da, porque, bueno, cuando hablamos de a quiénes va dirigida, bueno, hace toda una consideración en cuanto a las franjas etarias, ¿no? De las personas gestantes. Y bueno, otra de las cosas muy importantes es el consentimiento informado, porque ya sea tanto en la interrupción voluntaria como en la interrupción legal del embarazo, tiene que estar el consentimiento informado. A ver cómo va a ser la práctica, tener, digamos, la información en lenguaje claro y sencillo por parte del profesional de la salud, el derecho a saber de qué se trata la intervención. Por eso es fundamental el tema del consentimiento informado y que lo hagan fácil, entendible. Así que estas cosas son muy interesantes que introduce esta ley, y la verdad que es un avance, es una herramienta más, es una herramienta. Todavía nos falta mucho, porque aparte hay que justamente focalizar en el cumplimiento, porque bueno, territorialmente la Argentina es extensa, ¿no? Entonces, ahora tenemos que avanzar sobre el cumplimiento, porque, digamos, la herramienta ya la tenemos, el marco legal lo tenemos. Ahora hay que apuntar al efectivo cumplimiento para que se garantice el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Bien, y hablando justamente de las leyes que nos amparan, además de esta ley, ¿cuáles son
las demás o algunas de las que nos puedas nombrar y que por ahí desconocemos muchas veces, ¿no? Que nos están amparando, que tenemos determinados derechos legales que no sabemos. Mira, es importante destacar que desde la reforma constitucional, donde se incorporan los tratados internacionales en el artículo 75, inciso 22, vinieron cambios muy importantes desde el punto de vista legislativo, normativo en general en toda la nación argentina. Y justamente el Código Civil tiene esta impronta de perspectiva de género. En primer lugar, hay algo muy importante que es este corrimiento, o sea, el niño, niñe, ya no es objeto de derecho, sino que es sujeto de derecho. Y ahí esta importancia en cuanto a estas instituciones que cambian, ya no se habla más de patria potestad, porque no es un objeto, el infante no es un objeto, sino es un sujeto de derecho. O sea, no hablamos de patria potestad como que el jefe de la familia tiene el derecho o el poder, la potestad sobre el otro. Estamos hablando de una responsabilidad parental que incumbe a ambos progenitores por igual. Entonces las tareas de cuidado también las reescribe el nuevo Código Civil, y esto también es algo muy importante, porque, bueno, por un lado esto de la responsabilidad parental, por otro lado el valor de las tareas de cuidado, que no son exclusivamente de la mujer, y eso es lo que tenemos que entender, que todavía nos cuesta mucho, ¿no? Pero digo, la valorización de las tareas de cuidado. Y por otro lado, para, digamos, más que todo tareas de cuidado y la remuneración y la cuota alimentaria, si bien el cuidado personal es compartido, preferentemente puede ser indistinto o alternado, o sea, el menor puede estar un poco con un padre o con otro, o puede estar, digamos, más tiempo en la casa de uno de los progenitores, pero eso no implica de que no tenga esta responsabilidad parental. La responsabilidad parental es compartida, es de ambos. Y el deber alimentario también. Y el progenitor no conviviente tiene que también garantizar ese nivel de vida que tenía antes de la separación. Entonces, en caso de que no lo hagan, hay un registro de deudores morosos, donde es muy importante también tener en cuenta, denunciar y hacer la inscripción en el registro de morosos para que el progenitor que incumple con esto, de alguna manera tenga esta sanción en cuanto a que no va a poder sacar su registro, no va a poder viajar. O sea, el tema es que salte la ficha, porque estamos hablando de una persona que incumple con un deber, y en este caso, con relación a sus hijos, hijas, hijes. ¿Y qué sucede cuando una mujer no cuenta con el dinero para pagar los honorarios de un abogado o abogada? ¿Qué rol cumple el Estado en esta situación? El Estado es justamente, yo mencionaba anteriormente, el tema de los tratados internacionales. El Estado es garante, el Estado argentino tiene que garantizar el cumplimiento de los tratados internacionales, y justamente el año pasado hubo también un hecho muy emblemático, que fue el acuerdo amistoso, el reconocimiento por parte del Estado argentino de la responsabilidad en la causa de Olga del Rosario Díaz, un intento de femicidio, donde el Estado reconoce ese incumplimiento y las violaciones en el proceso judicial. Este es un hito importante en la historia argentina, porque aparte de reconocer públicamente la responsabilidad internacional, el Estado argentino no solamente hace este reconocimiento y el resarcimiento a la víctima de intento de femicidio, sino que también se compromete a cabo otros programas, y entre esos programas está el cuerpo de abogados y abogadas para víctimas de violencia de género, que si bien, está
todavía no está a pleno funcionando y esperemos que pasa que nos agarró la pandemia. Justamente yo formo parte de esa segunda corte de abogados y abogadas que aprobamos una capacitación que fue muy conmovedora porque realmente estuvo muy bien enfocada, y pocos abogados y abogadas de todo el país logramos aprobar esa instancia de capacitación, una verdadera capacitación, con los cuales estamos en contacto, ¿no? de provincias de Córdoba, de Chubut, de San Juan, de Santa Fe, bueno, de diferentes provincias, esperando que realmente se cumplimente con este programa que impone la real implementación del cuerpo de abogados y abogadas para el acompañamiento durante todo el proceso. Porque hoy tenemos el acceso a justicia en todas las provincias argentinas, ¿no? A lo largo y a lo ancho tenemos el acceso a justicia, la atención está primaria, pero el proceso judicial tiene que estar atado por profesionales con perspectiva de género, justamente para que no se vuelva a repetir, y es uno de los compromisos que asume el Estado argentino, esto de la no repetición de este tipo de procesos que casi te cuestan la vida y que ya costaron varias vidas. El tema es no volver a repetir esto. Bien, gracias Paola, y ahora mi pregunta es para Paula. A mí me gustaría que nos hablaras un poco de la importancia de la educación sexual integral. Bueno, la educación sexual integral, antes que nada, es un derecho de los niños, niñas y adolescentes. Recién Paola se refería a la condición de sujeto de las niñas y adolescentes, y en realidad está directamente relacionada con la condición de sujeto y con la condición de ciudadanía que nuestro aparato legal reconoce a nuestras infancias y adolescencias. Entonces, en primer lugar, eso, es un derecho. En segundo lugar, es una ética, la educación sexual integral, es una ética del cuidado, es una ética del respeto, del autoconocimiento. A ver, no se puede respetar lo que no se conoce, entonces es muy importante que haya un profundo autoconocimiento y un conocimiento que tiene que estar directamente relacionado con el momento de la vida de las niñas, porque no es lo mismo hacer educación sexual integral para niñas de 3 años, 4 años en salita, a adolescentes que tienen otros intereses y otras necesidades. No obstante ello, la educación sexual integral es necesario para todos. Y es más, nosotros estamos trabajando ESI en espacios no formales, o sea, en escuelas populares o en clubes de barrio, porque la ESI es una necesidad en todos los contextos. Hay algunas cuestiones que siempre hay que reconocer y hay que tener presente con el tema de la ESI. Una de ellas es la cuestión del respeto y el conocimiento de las diversidades. Hemos tenido por mucho tiempo una construcción discursiva de tipo binaria que dividía el mundo en masculino y femenino. Y el mundo es diverso, el mundo es complejo, y nuestras niñeces necesitan saberlo desde pequeñas y pequeños y pequeñas. Y la ESI también es una ley que respeta los derechos humanos, es una ley y es una estrategia pedagógica que respeta los derechos humanos también en el sentido de respetar las diversidades. Te iba a preguntar qué sentís, porque hay un resquemor con respecto a hablar de este tema y por un lado es un derecho de los niños y de las niñas que se está viendo postergado acá, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con eso? Y a ver, San Juan, nosotros estamos en una provincia que desgraciadamente ha tenido una implementación muy tardía y muy irregular de la educación sexual integral. La ESI, como ley, ya tiene 15 años en la República Argentina. Hay provincias donde ni siquiera es un tema de debate, se implementa y listo. En San Juan seguimos teniendo situaciones de cuasi censura,
seguimos teniendo dificultades para el trabajo de la formación docente y bueno, y es un camino que tenemos que seguir avanzando. Hay también movilizaciones que no quiero calificar específicamente, simplemente lo digo así, hay movilizaciones de grupos de padres y madres que están en contra de la ESI y una de las consignas históricas es esa de con mi hijo no te metas. Con mi hijo no te metas, y eso justamente va. Esa consigna es discutible por todos los lados, a ver, por muchísimos lados. Primero que nada, recién lo decía Paola, cuando un ser humano tiene condición de sujeto, no es de nadie. No, los hijos no son propiedad de los padres. Los hijos son la responsabilidad de adultos que tienen que cuidarlos. Y cuidarlos significa habilitar todos los recursos posibles para que tengan una vida plena, feliz y que se los respete integralmente. Ello implica que con los hijos hay que meterse, el Estado se tiene que meter con los hijos. No siempre las convicciones de las familias, si bien son muy importantes tener en cuenta las convicciones de las familias, pero no siempre son lo mejor para los hijos. De hecho, esa expresión de con mis hijos no te metas, es una expresión que vulnera directamente los derechos de los niños. Es una expresión que les está negando a los niños el derecho a la educación sexual integral y además los está poniendo en una posición de total subalternidad en relación con el mundo adulto. Entonces, yo realmente no, a mí el tema de la polémica es algo que trato de evitarlo, pero prefiero, aunque sea provocatoria, echar luz con este tipo de reflexiones porque si nos movemos del campo de los derechos, lo único que ocurre es que los empezamos a vulnerar. Y entonces, cuando no se implementa la educación sexual integral, se están vulnerando los derechos de miles y miles y miles de niñas. Bien, y esta pregunta es un poco para las tres, ¿no? Y para replantearnos algunos de los roles, si los tenemos, se nos imponen, porque en el tema de las luchas por la búsqueda de justicia, por la protección, históricamente es como que somos las mujeres las que hemos tomado la posta, llámese Madres de Plaza de Mayo, Madres del Dolor, dirigentes de organizaciones sociales. ¿Qué sucede? ¿Tomamos nosotras ese rol, nos imponen ese como tantos otros en lo que atañe al cuidado del otro? Abuelas, ni una menos, las pibas de pañuelo verde, y podemos seguir por muchísimo rato mencionando movimientos populares feministas de distinto tipo. Bueno, a ver, no sé, Paola, si querés intervenir, o vos, Liliana. Yo simplemente creo que en la historia de las mujeres, nuestros derechos nunca han sido algo que hemos logrado de manera simple. Siempre ha habido lucha, siempre ha habido movilización, siempre ha habido un enorme trabajo y siempre hemos puesto el cuerpo. Y cada paso que hemos logrado dar y consolidar, lo tenemos que defender con uñas y dientes, porque son demasiados los años de patriarcado que tenemos encima y siempre corremos el riesgo de que algo nos mande para atrás. Así que hay que defender siempre cada logro del movimiento feminista. Coincido, Paula. El grupo, digamos, de mujeres y disidencias históricamente desventajadas, estructuralmente, gracias a diferentes movimientos, estamos accediendo a algunos derechos que, no sé cómo quieras decir, si fueron quitados, si fueron, porque quiénes escribió, ¿no? Quiénes escribieron anteriormente las normas, pero es como entrar en otro debate, ¿no? Pero sí, tenemos mucho todavía por recorrer y me parece que la mejor manera es trabajando en red, trabajando articuladamente, que el otro importe
otro, ¿no? Esto desde el amor, desde la inclusión, desde la solidaridad, desde la sororidad. Me parece que por ese lado vamos, ¿no? Liliana, queremos escucharte. Sí. Sí, lo que pasa es que voy uniendo al comienzo, pensé que lo que yo traía, bueno, antes que nada, encantada de conocer las chicas a las tres. Yo estoy a unos miles de kilómetros, no estoy empapada del tema de la interrupción voluntaria del embarazo, ni las leyes, ni la educación sexual, pero siento que lo que yo puedo aportar también tiene que ver, y tiene que ver mucho con lo que estás diciendo, de la violencia que se ejerce contra las niñas, de la violencia que nos han impuesto durante tantísimo tiempo. Si quieren, paso a este texto que yo escribí, que dura unos 15 minutos, si les parece, y luego me dicen su opinión, o no sé cómo lo vean. ¿Sí? Sí, adelante. Sí. Ah, bueno, adelante. Muy bien. Entonces, yo voy a hablar de mi lucha en este momento, ¿sí? Quiero antes que nada comentar algunos privilegios que tengo, para que se entienda un poquito. Nunca he dependido ni afectiva ni económicamente de un varón. Viene de vara grande que se usa para asusar animales, para golpearlos, para someterlos. Tampoco dependo de ninguna iglesia ni religión, ni sostengo a ningún iluminado. Soy blanca, sí, porque a veces se cuestiona este asunto, pero también soy descendiente de indígena. Sé música y a veces esto se convierte en una amenaza. Soy vegana, estoy contra la explotación animal. No tuve hijos, o sea que podría desentenderme del futuro, y sin embargo me importa el futuro. Estamos viviendo un momento muy especial en el mundo. Me importa el futuro porque para mí vivir es tratar de mejorar el rincón donde me tocó vivir y no dejar huella que lastime a nadie. Voy a comenzar con 3 puntos. El patriarcado es una máquina que tortura, explota y asesina hembras de todas las especies. Ese es su fundamento. Mientras antes lo tengamos y lo entendamos, más íntegra va a ser nuestra vida. Me recuerdo de joven, intempestiva, cruel en muchos de mis comentarios, grandota, blanca, medio instruida, siempre echada para adelante. El error estaba fuera, los otros eran los responsables. Yo luchaba por la justicia desde mi posición de víctima, sin incluirme, sin cuestionarme, sin sospechar de mí. Cuando miraba un caldo de pollos, y lo veía, porque en general no los vemos, decía, para eso son para comer. Era izquierdista, progresista, de las que repetía, hay que darle de comer a los pobres. ¿Se han fijado que somos muy generosas cuando se trata del cuerpo de lesotres? Come el pollito, el asadito, la lechita, el quesito, el choricito. ¿Cómo insiste la gente sensible o la gente buena, entre comillas, en que hay que calmar el hambre de los pobres dándoles el cuerpo de otros, de lo que aumenta su pobreza? Porque la mayoría de pobres del planeta es comer carne, comer animales. La cifra de pobres no solo no ha sido mitigada jamás, sino que ha ido increciendo. Seguramente hubiera dicho sobre mí misma hace un tiempo que era alguien sensible, una buena tipa, medio sonsa y que luchaba por la justicia. Pero un día me di cuenta que yo era el problema, no los otros. Pero yo debía comenzar por mí para poder invitar a los otros. Yo no puedo sola desmantelar Guantánamo. No puedo resolver la migración masiva en todo el mundo.
No puedo tirarme debajo de los trascabos de las mineras canadienses ni acabar con el fracking. Recibir a todas las afganas que están en peligro por el talibán. No puedo abrir las jaulas de todos los zoológicos, ajusticiar a cada feminicida. No puedo apagar todos los incendios de la Amazonía, de Córdoba, de Australia, Paraná, de California. No puedo liberar a todos los animales de concentración y exterminio de animales. No puedo espabilar a nuestros expertos, a los que la única actividad que se les ocurre para fortalecer la economía es poner a parir cerdas, vacas, pollos, peces de por vida. Esa es la actividad que proponen. No puedo opinar sobre la ciencia sin ética, ni sobre todos los hombres, ni sobre todas las mujeres sin ética. No puedo acabar con la vivisección y dejar de torturar a miles de millones de animales en laboratorios, que es un negocio cruel, injusto, perverso, que aunque sabemos que no sirve para nada, sigue y sigue y sigue y se obliga a niñas y a jóvenes a practicarlo. Pero sí puedo hablar de la que era yo cuando comía y de la que soy ahora. Ojalá las inspire. La mejor manera de perpetuar el patriarcado, chicas, es comiendo animales. Punto 2. El capitalismo es una máquina que tortura, explota y asesina hembras de todas las especies. Ese es su fundamento. Mientras antes lo entendamos, más íntegra y libremente va a ser nuestra vida. Si ante mis reclamos de que sean los violadores y acabe la violencia y me dicen, bueno, a vos no te vamos a violar, ahí para mi lucha, o me pongo más exigente y digo que ya no violen a todas las de mi barrio. Quise poner este ejemplo tonto, pero a lo que voy es a esto. ¿Por qué pensamos que las hembras de las otras especies pueden ser explotadas con nuestro beneplácito? Nosotras somos muy humanistas, muy sensibles, muy sororas, y lo que les ocurra a las otras hembras nos importa un cacahuate. Si estoy contra la violencia, debo rechazar toda violencia, no solo la que me convenga a mí o la que me interese a mí. El capitalismo entra por la boca, y para que algo no se nos meta en la boca ya sabemos qué se puede hacer. Y punto 3. El carnismo es una máquina que tortura, explota y asesina hembras de todas las especies. Ese es su fundamento. Mientras antes lo entendamos, más íntegre y dignamente va a ser. Estamos viviendo una pandemia de origen zoonótico, o sea, por comer animales. Si fuera una pandemia por comer vidrio molido, ¿qué creen que sería lo primero hecho? La solución que proponen nuestros expertos es la vacuna. Sintéticamente, la vacuna, entre muchas otras cosas, implica torturar, explotar y asesinar a miles de millones de animales en laboratorios, a quienes se les inocula la enfermedad para obtener de ellos un antígeno, una sustancia que nos dé a los animales ante este bicho, nos muramos y podamos seguir así comiendo animales hasta la próxima pandemia. Esta ha sido la solución del capitalismo patriarcal carnista para que todo siga igual. La otra sería cerrar los mataderos, pero no se nos vaya a caer la economía, porque si hay algo importante en la vida son la violencia de las acciones de las farmacéuticas y la delicada sensibilidad de los ganaderos o explotadores de animales. A mí ya no me engañan con la caída del sistema. Al sistema hay poca difusión se le ha dado a los experimentos donde se demostró que quienes no comemos animales ni sus derivados como huevo, leche, queso, miel, tenemos el 73% más posibilidades de no contraer el virus. Vamos en 5 millones de muertos. ¿Cuánto es el 73% de 5 millones? Nos hubiéramos ahorrado muchas muertes.
y que una dieta basada en plantas elimina casi el 41% de todas las enfermedades. Pero esos son datos irrelevantes para nuestros expertos y nuestros economistas, a quienes les fascina construir hospitales. La industria, chicas, no nos quiere ni sanas ni muertas, nos quiere enfermas. Aunque no es la salud humana el principal motivo para respetar la vida de los animales, que debe respetarse por sí misma. Ya lo dice Alice Walker, la autora del Color Púrpura, los animales del mundo tienen sus propias razones para existir. No fueron creados para ser explotados por los seres humanos, de la misma manera que la población negra no fue creada para ser explotada por la blanca, o las mujeres por los hombres. Estamos en una crisis climática, o sea que la temperatura de la Tierra está subiendo por dos causas principales. La primera, la ganadería y la cría de animales, o sea, por lo que comemos, el 70%. La segunda, el uso de combustibles fósiles, antes animales. Todos juntos, todos son el 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y qué se propone? Automóviles eléctricos para dejar de usar combustibles fósiles, lo cual está muy bien. Pero si la principal causa de los gases de efecto invernadero es la ganadería, ¿no debería ser lo primero que debiéramos analizar, dejar de comer animales? Si dejamos de usar todos los transportes del mundo hoy, aviones, trenes, autobuses, automóviles, todo, los efectos comenzaremos a verlos dentro de 10 años. Si dejamos de comer animales hoy, los efectos los veremos en un año. Y aun cuando los pedos de las vacas no afectaran al medio ambiente, ninguna vaca, ningún animal merece la tortura que se le inflige toda su vida. Algo interesante que hemos vivido en la pandemia es que todo puede cambiar de un segundo al otro. Resumamos, el patriarcado, la mejor manera de perpetuar el patriarcado es comiendo animales. El capitalismo entra por la boca y el carnismo es una bola de creencias que es la que da el cuerpo a la violencia, justamente a la violencia contra los niños, a la violencia contra nuestra sexualidad, etcétera, etcétera. Conclusión. Lo que yo les digo aquí es facilísimo. No depende de leyes, decretos, compañías, estudios, diputados, senadores, poder ejecutivo, líderes referentes, ni de más análisis ni más pruebas. Lo podés hacer sola y otros te seguirán. Es más barato, cosa que tampoco le conviene al sistema. Con lo que comprabas uno, ahora podrás comprar 5. Inmediatamente se empiezan a caer las estructuras que te tienen así idiotizada. Dejas de ser cómplice de lo peor de la sociedad, dejar de ser esclava de las farmacéuticas, de las carnicerías, pollerías, pescaderías, de los políticos corruptos, dejas de pisar los restaurantes donde pintarrajean los cadáveres de los animales y los adornan con frutas en la boca o abiertos, estaqueados con un tubo que los traspasa de agujero a agujero, o hervidos vivos, y empezás a ver si quedaste en una sala de espera frente a un televisor, o en las carreteras, o en los espectaculares de las ciudades, que toda la publicidad es de leche, flancitos, postrecitos, quesos, hamburguesas, pollos doble pechuga, pizzas con doble queso, 3 carnes. Entonces, ¿de verdad todavía te seguís creyendo el bulo de lo que comes es tu decisión? Paralelamente, tu cuerpo comienza a desinflamarse y el cerebro a desinflarse. Y resulta que ya no ver los camiones que los conducen al matadero. Ya no podés dejar de ver la cantidad de los cuerpos que se tiran a la basura de ellos, que la gente come como si comiera un trozo de nada y lo tira, lo deja, total, para eso son. La cantidad de seres únicos, irrepetibles, como cada una de nosotras, que nunca pudo ir para allá o para acá, o caminar hacia allá, o picotear esto, porque para que no se caiga la economía no se pueden mover
porque no puede picotear porque le cortaron el pico, porque le cortaron las alas, porque le cortaron la cola, porque le arrancaron los dientes, porque le enchufaron de las tetas, porque la encerraron meses en las jaulas de gestación, porque tiene metida una manguera donde la están inflando de comida inmunda, porque la cantidad de antibióticos, antidepresivos y antiinflamatorios que le meten para que siga viva, no podría tolerarnos ni el más corpulento de los humanos. Pero para mí lo más importante fue que me dijeron que tenía que comer proteínas animales y comía animales y punto. No me iba a poner a buscar ni a investigar porque quizás encontraría proteína animal. No existe. A mí me dijeron que había que tomar leche y no me importaba que esa leche fuera de otro bebé y que no pudiera tomar la leche que su madre produjo para él y que su madre fue violada tantas veces hasta que ya no se pudo sostener y que fue llevada al matadero finalmente, gracias a Dios, sí, a Dios, al Señor y al matadero, porque ese es el mejor momento que les damos a los animales llamados de consumo. Pero lo bueno es que no me importaba. Estaba mi vida, la de mis seres queridos parecidos a mí, eran más importante que la de miles de millones y billones de seres que aman, que sufren, pero que hemos vuelto invisibles, cosas, objetos. Y a mí me dijeron que nosotras no somos animales, somos una ballena ni una rata. Nosotras tenemos alma, ánima, animales. Razonamos, somos sensibles, ellos no sienten, no tienen alma, no razonan, y hace miles de años reafirmando esto. Siempre podemos tener a la mano el argumento de la cadena alimenticia, ese es muy bueno, la cadena trófica, y nosotras estamos encima de la cadena alimenticia. O también el otro que es muy bueno, yo lista, y con eso es suficiente. O no uso pajitas, no uso bolsas de plástico, lucho por el agua, pero no me interesa saber que para 1 kilo de carne se usan 15.000 litros de agua y 24 kilos de semillas. Yo solo como carne producida humanamente. Es mi tradición. Amo a los animales, pero me los como. Las plantas también sienten, ¿eh? Yo sé de una vecina a la que le dio anemia. Todo esto me dijeron. Nos siguen diciendo, y es mentira. Comer animales, digas, patriarcal que perpetúa la violencia, la esclavitud y la dominación. El modelo ideal de familia buena es la familia que 3 veces al día reza frente a un cadáver, desparramando amor y prodigando amor a todo el mundo. Las mujeres, chicas, somos la mitad del mundo. Millones no pueden decidir qué comer, así está hecho el sistema, pero millones sí. Apelo a la no después, porque toda la gente tiene derecho a una alimentación sin sufrimiento, tiene derecho a dejar de ser cómplices, que sí podemos decidir, lo hagamos de inmediato. Unos datos duros para finalizar. Si todas las personas se alimentaran con base en plantas y eliminando todo tipo de diversión, experimentación, transporte, 250.000 millones de animales se salvarían cada año. 250 y 9 ceros. Se reduciría la deforestación un 90%. El cambio climático se reduciría un 45%. Enfermedades del corazón, diabetes tipo 2 y varios tipos de cáncer se reducirían un 50%. Y acabaría la desigualdad, la violencia y la corrupción. El patriarcado, el capitalismo, la máquina que tortura. Ese es su fundamento. Mientras antes lo entendamos, más íntegra, más libre, más digna, más plena será nuestra vida. El veganismo no cambia nada, dicen. A mí me cambió la vida y no lo cambio por nadie. Gracias, chicas, es cuanto. Bueno, gracias. Muchas gracias, Liliana, que muchas cosas quedan por hablar, ¿no? Que volveremos, ojalá pudiésemos tenerlas el año siguiente aquí.
bueno, a Paula la tengo aquí conmigo, pero bueno, que estén de manera presencial. Y bueno, para finalizar queríamos pedirte, Liliana, una canción, que nos regales una canción. ¿Puede ser? Muy bien, esta canción es muy breve, está dedicada a Erika Rivas, que fue quien me guió un poco en esta historia del veganismo, ¿no? Y dice así, a ver, ahí está. No me daba cuenta, y como no me daba cuenta, de que no me daba cuenta. Y cuando no me daba cuenta, no era una imbécil, no, solo era una que no se daba cuenta. Y cuando me di cuenta me dio tanta vergüenza, tantos años me viajaba que pasé sin darme cuenta. Hay mucha gente que se muere sin darse cuenta, y hay otras como yo que nos dimos cuenta tarde, pero nos dimos cuenta. Y hay muchos que no cuentan, y los peores los que ya se dieron cuenta y siguen boludeando como quien no se da cuenta. Aplaudimos desde acá, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las tres por haber estado. Repito, un honor para nosotras haberlas tenido. Así que bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo, pero les agradezco un montón y repito, espero que puedan estar el año que viene presencialmente acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Paola y Paula. Y chao, Gracias. Patricia. Un placer. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Chicas, un placer.